Hola chicos, un saludo a todos. En este video vamos a realizar un análisis transitorio de un circuito de primer orden. ¿Por qué se llama de primer orden? Simplemente porque tenemos un solo elemento de almacenamiento. En este caso es un capacitor. Bien, entonces en lo que nos vamos a enfocar es en describir el comportamiento que tiene un circuito como función del tiempo después de que abrimos un interruptor. Mira que en estado estable, es decir, cuando tenemos este interruptor cerrado, lo que está haciendo el capacitor es comportarse como un circuito abierto, pero ese capacitor ahorita ya está cargado y tiene un voltaje que está dado por la medición que me está dando el osciloscopio. Mira que como tal el osciloscopio me está diciendo que tenemos un voltaje de 4 volts, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo abra el interruptor? Mira, mientras está cerrado, este capacitor está completamente cargado, pero en cuanto yo abra este interruptor, los elementos que van a quedar desconectados va a ser R6, R1, R3 y V1, quedando simplemente el C1 con el R5. Entonces, lo que yo quiero que observes es el comportamiento que tiene el voltaje que actualmente tiene el capacitor frente a la resistencia R5. Listo, entonces vamos a abrir el interruptor y a ver qué pasa. Listo, mira ahí, se observa cómo empieza a bajar el voltaje, que básicamente lo que está haciendo es descargarse ese capacitor. Y mira, esta curva que nos estaba mostrando el osciloscopio es una función que depende del tiempo. Y precisamente esa función matemática es lo que nosotros tenemos que encontrar dentro de este análisis. Bien, entonces si te interesa saber cómo obtener esa función que depende del tiempo, que básicamente vamos a estar describiendo el voltaje de descarga del capacitor, te invito a que te quedes hasta el final del video, que lo vamos a realizar paso a paso. Entonces, empezamos. Listo chicos, entonces para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que realizar es encontrar las condiciones iniciales en estado estable, o lo que es lo mismo cuando este circuito está completamente cerrado o ese interruptor está cerrado. Por lo tanto, el objetivo de mi primer paso será encontrar el voltaje que tiene el capacitor cuando este interruptor está cerrado. Entonces mira, si yo quiero calcular el voltaje que ese capacitor tiene cuando ese interruptor está cerrado, lo que tengo que calcular como tal es el voltaje que tiene en las terminales de esta resistencia, ya que como tal, como lo tenemos conectado en paralelo con ese capacitor, si yo encuentro ese voltaje que tenemos aquí, ya estoy encontrando el voltaje que tiene el capacitor entre sus terminales. Entonces voy a redibujar el circuito de la siguiente forma. Y como tal, el análisis que vamos a realizar es para un tiempo menor a 0, es decir, cuando este interruptor está en la posición en la que se encuentra actualmente, es decir, cerrado. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, como tal, en las resistencias que tenemos conectadas en paralelo, yo puedo simplificarlas a una solita. ¿Y cómo se calcula eso? Recordemos, esto ya lo vimos en el curso de análisis de circuitos eléctricos. Te voy a dejar el link en la descripción del video para que puedas darle un vistazo. Entonces eso lo calculamos simplemente como la multiplicación de los dos valores de las resistencias dividido entre la suma de esos mismos valores de las resistencias. Si tú resuelves esta operación, recuerda que esto está en kiloohms, por lo tanto el resultado te lo va a entregar en kiloohms. Si tú resuelves eso, te queda un resultado de 6 kiloohms. Ahora bien, si tú quieres calcular este voltaje que tenemos aquí, lo podemos hacer de dos formas. La primera, calculando la corriente total que está circulando a través de esta pequeña malla, y al final podemos encontrar el voltaje simplemente multiplicando los 6 kiloohms por el valor de la corriente que está circulando a través de ella, o lo podemos hacer utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff, que al final vamos a llegar exactamente a lo mismo. Entonces lo más fácil va a ser encontrar la resistencia total y encontrar la corriente total que está circulando a través de esa malla. Entonces me quedaría como utilizando la ley de Ohm. Me dice que el voltaje en una resistencia es igual a la resistencia por la corriente. Si yo quiero calcular la corriente que está circulando a través de esta resistencia, basta con dividir el voltaje entre la resistencia total, que en este caso simplemente la estoy despejando. Entonces, ¿qué voltaje voy a utilizar? Los 12 volts que me marca el circuito. ¿Y qué resistencia voy a tomar? La resistencia total de estas tres resistencias. Como están en serie, simplemente se suman. Entonces tenemos tres resistencias de 6 kiloohms, para lo cual me da una resistencia total de 18 kiloohms. Ahora, si tú resuelves esta división, 12 dividido entre 18K, que es lo mismo que decir 12 dividido entre 18 por 10 a la 3, te queda como tal una corriente de 2/3 de miliamper. Y listo, mira, una vez que tú ya conoces la corriente que está circulando a través de esta resistencia, ya puedes encontrar el voltaje que tenemos entre sus terminales. ¿Cómo? Aplicando de nuevo la ley de Ohm. Entonces aquí estoy diciendo, el voltaje en el capacitor para un tiempo menor a 0 va a ser igual a ¿qué? Al valor de la resistencia, que en este caso son 6 kiloohms,
multiplicado por la corriente que está circulando a través de ella. ¿Pero cuál es esa corriente? La corriente que calculamos en la parte de arriba. Si tú resuelves esta operación, te quedaría como 6 por 10 a la 3, que multiplica a 2 tercios por 10 a la menos 3, ya que eso es el mili. Y eso, si tú lo resuelves, te queda un valor de 4 volts. Y mira que aquí ya estamos encontrando el valor del voltaje que el capacitor tiene cuando este interruptor está cerrado. Ahora bien, el siguiente análisis va a ser para cuando este interruptor se abre. Entonces yo voy a redibujar el circuito de la siguiente forma. Y como tal, este análisis va a estar dado para un tiempo mayor que 0 o para cuando este interruptor se abra. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto se abre? Mira que cuando este se abre, todos estos componentes que tenemos en el circuito quedan completamente desconectados, por lo tanto van a quedar fuera del análisis para un tiempo mayor a 0, quedándome simplemente que la resistencia de 6 kilo ohms y el capacitor de 200 microfaradios. Y es exactamente lo que estoy dibujando aquí. Ahora bien, aquí vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Es por eso que yo estoy colocando las corrientes en la dirección que se indica, ya que recordemos que en análisis nodal lo que tenemos que hacer es definir el nodo de análisis, en este caso va a ser el de arriba, y le estoy diciendo que ahí tiene un voltaje en el capacitor que va a depender del tiempo, y estoy colocando a las variables positivas, es decir, que la corriente que está circulando a través de la resistencia va en esta dirección, y lo mismo para el capacitor. Estoy diciendo que la corriente que está circulando a través del capacitor viene en esta dirección. Recuerda que esto es parte del análisis nodal, entonces si te estás perdiendo un poquito te recomiendo que vayas a ver el video, ya que en ese video se explica de una forma muchísimo más detallada. Entonces, si yo aplico la ley de corrientes de Kirchhoff a este nodo que tenemos en la parte de arriba, me quedarían las ecuaciones como... Recordemos lo que nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, las únicas corrientes que están saliendo es IR, E y C. Es por eso que lo estoy igualando a 0 aquí. Ahora bien, el siguiente paso para este análisis nodal es cambiar a este término de corriente por términos de voltaje. ¿Y cómo lo hacemos? Aplicando la ley de Ohm. La corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y si yo aplico la ley de Ohm en esta ecuación, como tal me quedaría como el voltaje que tenemos en las terminales de esa resistencia, es decir, este punto que tenemos aquí, menos el voltaje que tenemos en el otro extremo. ¿Qué voltaje tenemos aquí? Como tal, tenemos un voltaje 0. Es por eso que yo estoy restando 0. Y lo estamos dividiendo entre el valor de la resistencia. Más la corriente del capacitor, que ¿cómo se define la corriente de un capacitor? Se define simplemente como el valor de la capacitancia por el diferencial del voltaje respecto al tiempo. Y es lo que estoy colocando en la parte de abajo. Aquí simplemente lo voy a trabajar con símbolos. Aquí estoy diciendo que el valor de R es exactamente lo mismo a decir 6 kilo ohms y el valor de la capacitancia es como tal 200 microfaradios. Entonces, mira que como tal estamos teniendo una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Tenemos dos opciones para resolver esta ecuación. La primera es aplicar el método de solución de ecuaciones de coeficientes constantes, que bueno, pues ya sabemos que tenemos una solución particular, una solución complementaria y todo ese tipo de cosas. O la segunda opción es aplicar la transformada de Laplace, ya que la transformada de Laplace es una herramienta que me ayuda a resolver ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes con valores iniciales. Y es precisamente lo que tenemos. Entonces, vamos a realizar la solución de esta ecuación utilizando la transformada de Laplace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación, quedándome como la transformada de Laplace de lo que tenemos arriba. Aquí mira que solamente estoy eliminando el 0. Ahora bien, vamos a resolver esa transformada de Laplace para cada uno de los términos, quedándome simplemente como voltaje de capacitor que depende de S, como lo tenemos que depende del tiempo. Si nosotros lo transformamos, simplemente se convierte en la misma función, pero que depende de S, dividiendo al valor de la resistencia. Y ahora aquí, como SC es una constante al final del día, ya que tiene un valor de 200 microfaradios, la podemos sacar de la transformada y abrimos corchetes y colocamos la transformada de la primera derivada. Recuerda que ya tenemos también una lista de reproducción en donde realizamos la transformada de Laplace para diferentes derivadas. Entonces, si te estás perdiendo un poquito en cuanto a qué es lo que estoy realizando, te invito a que le eches un vistazo a esos videos, ya que lo explicamos de una forma muy detallada. Entonces, aquí simplemente estoy colocando la transformada de la primera derivada del voltaje del capacitor que depende del tiempo, la cual es S por el voltaje del capacitor que depende de S, menos el voltaje en el capacitor para un tiempo menor a 0. Y esto sería igual a ¿qué? ¿Cuál es la transformada de 0? Simplemente es 0. Ahora voy a evaluar las condiciones iniciales, es decir, el valor que nosotros encontramos en el análisis para t menor que 0, es decir, que el voltaje en el capacitor para un tiempo menor a 0 es igual a 4 volts. Por lo tanto,
este término que tenemos aquí se convierte en ¿qué? En 4. Listo. Entonces, si yo reescribo esta ecuación, me quedaría como voltaje en el capacitor que depende de S dividido entre R, simplemente lo estoy reescribiendo y aquí estoy aplicando la propiedad distributiva con la C. Entonces me quedaría como C por SV que depende de S, es esto que tenemos aquí, menos 4 que multiplica C, es decir, menos 4C. Ahora, mira, lo que voy a hacer es despejar a V de S. Entonces, esto, simplificándolo, me quedaría como V de S que multiplica a 1 entre R más CS. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy sacando factor común de este término con este término. Y ese término, como lo tenemos restando, la paso del otro lado a sumar. Y listo, mira. Ahora, como este término que tenemos al lado está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado a ¿cómo? A dividir. Entonces me quedaría simplemente como. Ahora bien, mira. El siguiente paso entonces será aplicar la transformada de Laplace inversa a esta nueva función, ya que es una función que depende de S y yo lo que quiero es una función que dependa de t, por lo tanto debo aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, si yo quiero calcular la transformada inversa de Laplace de este término racional, mira que lo primero que tengo que hacer es dejar solita a esta S. ¿Por qué? Porque me dice la fórmula que la transformada inversa de 1 entre S menos A es igual a E a la de t. Entonces, lo primero que tengo que dejar es a esta S solita. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, voy a multiplicar esta expresión racional por 1 entre C entre 1 entre C. Mira que como tal, esto al final del día se convierte en ¿qué? En 1. Por lo tanto, no estoy haciendo nada, pero lo estoy haciendo con el objetivo de que, mira, como tal, si resolvemos esta multiplicación de fracciones, me quedaría como 4C por 1 entre C. Y en la parte de abajo, este término se distribuye tanto a este término como a este término, quedándome lo que tenemos abajo. 1 dividido R por 1 dividido C. Más CS que multiplica a 1 entre C. Y mira, como tal tenemos lo mismo entre lo mismo en la parte de arriba, por lo tanto me quedaría simplemente el 4. Y en la parte de abajo, esto ya no puedo simplificarlo más, entonces me quedaría como 1 dividido entre RC, más, ¿cuánto es? C entre C. Simplemente esto se convierte en 1, quedándome ¿qué? El S solito. Y finalmente, en esta última expresión, lo que estoy haciendo nada más es cambiar de posición los elementos del denominador, para que tenga la misma forma que la fórmula de la transformada inversa de 1 entre S menos A. Entonces, mira que como yo ya tengo esta forma, yo ya puedo calcular directamente la transformada inversa. Entonces vamos a aplicar la transformada inversa a esta expresión, quedándome como transformada inversa del voltaje que depende de S, y esto igual a la transformada inversa de 4 dividido S más 1 entre RC. Y ahora resolviendo esa transformada inversa a cada uno de esos términos, ¿qué me va a quedar? Mira, del lado de la izquierda, simplemente me va a quedar el voltaje del capacitor que depende del tiempo, y en la parte de la derecha ¿qué me va a quedar? Mira, para empezar este 4 es una constante, entonces se puede salir de la transformada inversa y me quedaría simplemente como 4 que multiplica a la exponencial a la que. Mira que de la fórmula te dice, si tienes 1 entre S menos A, se convierte en un exponencial a la AT. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, aquí yo tengo un positivo y en la fórmula me dice negativo. Entonces lo único que tienes que hacer es cambiarle el signo a esta A. Si aquí lo tenemos como positivo, lo vamos a dejar como negativo. Y eso es lo que estoy colocando aquí, mira. Como tal, esa A es 1 entre RC, entonces simplemente coloco como menos A o menos 1 entre RC. Finalmente, lo que tienes que colocar son los valores de tu capacitancia y de tu resistencia, que como ya sabemos, la resistencia es de 6 kilo ohms y el capacitor es de 200 microfaradios. Entonces, si tú haces esa división de 1 dividido entre 6 por 10 a la 3, que es lo que equivale al K, por 200 micros, es decir, por 200 por 10 a la menos 6, porque este micros es por 10 a la menos 6, te queda un resultado ¿de qué? De menos 5 sextos. Y mira que aquí estamos encontrando la respuesta del capacitor que va a tener frente a la resistencia. De hecho, si tú graficas esta función que acabamos de obtener, vas a ver exactamente lo mismo que nosotros vimos en el osciloscopio. Entonces, eso te lo dejo como tarea. Listo, entonces, si quedaron algunas dudas respecto a cómo se resolvió este ejercicio, recuerda que puedes escribirlas en los comentarios que yo con gusto puedo responderlas. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.